Amigos y amigas, muchas gracias por continuar con Miradas. Bienvenidos y bienvenidas a Enfocados. Fue poeta, ensayista, periodista, activista político, intelectual, fue salvadoreño. Lo han reconocido figuras internacionales de la talla del poeta y escritor Mario Benedetti, de los cantautores Daniel Biglietti y Silvio Rodríguez, de los escritores Eduardo Galeano y Julio Cortázar, entre muchos otros. Es considerado el máximo exponente de la poesía social revolucionaria de El Salvador, considerado también figura entre los representantes de la poesía latinoamericana. Nació un 14 de mayo de 1935 y fue asesinado el 10 de mayo de 1975, cuando tenía apenas 40 años. Por supuesto, estamos hablando de Roque Antonio Dalton García, de Roque Dalton, nuestro Roque Dalton, y en conmemoración de los 40 años de su asesinato y de los 80 de su nacimiento, tenemos un panel de lujo en esta edición de Enfocados. Les presento con mucho gusto a Carlos Enrique González, más conocido como Santiago, director del Museo de la Palabra y de la Imagen MUPI. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros en Miradas. No, gracias a ustedes y bienvenidos a este Rincón de la Memoria. Muy bien, estamos precisamente transmitiendo desde el MUPI aquí. Les presento con todo gusto también a Eric Doradea. Él es poeta salvadoreño y ha estado con nosotros en otras ediciones del programa. Bienvenido, Eric. Muchas gracias por la invitación. Estamos en el Museo de la Imagen y la Palabra para hablar de un hombre de palabra, Roque Dalton. Bien, bienvenido, y por supuesto, con todo gusto les presento también a Israel Alexander Ortiz. Él es estudiante de antropología y miembro del Frente Universitario Roque Dalton de la Universidad de El Salvador. Israel Alexander, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, que nos hacen la invitación, y sentirme privilegiado de estar con personas que conocen muy bien a Roque. Muy bien, para la gente que nos ve a través de la televisión, sobre todo para las generaciones que tienen menos juventud acumulada, como Alexander, ¿qué representa para ustedes, qué representó en su momento histórico, qué representa en la actualidad la figura de Roque Dalton? No sé quién quiere comenzar. Comencemos por Alexander. Sí, quizás para nosotros como jóvenes, y sobre todo porque estamos en un lugar específico que es la Universidad de El Salvador, Roque Dalton dio un aporte muy importante, ¿no? De hecho, saber sobre él, de hecho la discusión, ¿no?, sobre cómo nace nuestra organización en base a eso, ¿no? Era rescatar a un personaje revolucionario y que aportó, ¿no?, sobre toda la cultura en el país. Y de hecho se hizo la discusión, ¿no?, y el nombre salió Roque Dalton. Entonces, compañeros que no sabían, y se comenzó a estudiar a Roque Dalton, ¿no? Compañeros que ingresaban a la universidad, otros compañeros que tenían experiencia. Y de hecho, ¿no?, fue muy rápido se dio la identificación con Roque, ¿no?, por la juventud, por lo que él había aportado, ¿no? Entonces, eso fue muy importante, ¿no? En su momento, todo lo que él hizo a favor, no solo de liberar al país por su conciencia crítica y todo, sino también el aporte cultural que dio en la universidad y al país. Muchas gracias, Alexander. Eric. Sí, creo que uno de los acercamientos primeros que se tuvo con Roque Dalton fue precisamente en la Escuela de Derecho de la Universidad de El Salvador. Sentado en las gradas de la entrada principal de la Escuela de Derecho, me preguntaba ya por el 2000, cuando entré a la universidad, por estas gradas subió Roque, ¿cuántas veces pasó por estas gradas? Luego tuve una experiencia organizativa dentro de la universidad y montamos un certamen literario que llevó el nombre Roque Dalton García. Y recuerdo que sacamos un separador con un poema, Poem in Noctuliza, que habla precisamente de la experiencia que tiene Roque Dalton en su tránsito con los estudios de Derecho en la universidad. Sin duda ha sido uno de los poetas que nos ha marcado como generación y que nos continuará marcando. Nos ha marcado un camino y nos ha dado luces para trabajar, para hacer un trabajo poético comprometido. Algunos especialistas califican a Roque Dalton como el autor más influyente de las nuevas generaciones de la segunda mitad del siglo XX y de la actualidad. Santiago.
Sí, nosotros hemos llegado a Roque acercándonos a través del rescate de su obra, a través de sus archivos. En un país donde el Estado ha dado permanentemente la espalda a iniciativas de rescate de archivos históricos. En ese sentido, junto a la familia de Roque, desde hace muchos años, nos hemos dado a la tarea de rescatar los manuscritos inéditos. Y la primera experiencia que tuvimos fue rescatando un archivo que se encontraba en México. Fuimos con Jorge Dalton y a partir del rescate de ese archivo pues han salido nuevas investigaciones. Rafael Lara Martínez se ha acercado a los manuscritos de Miguel Mármol. También hemos hecho una investigación iconográfica de Roque y precisamente en este 80 aniversario del nacimiento hemos publicado un número de trasmayo, ¿verdad?, de la revista del Museo de la Palabra y la Imagen, que trata de recoger un poco toda esta labor de rescate, ¿no?, de poemas manuscritos, de las fotografías de su infancia, de su familia, de su viaje a la Unión Soviética. Y en esta publicación, por primera vez, publicamos algo inédito, que es un interrogatorio que le hace la policía a Roque. Es un interrogatorio que estaba extraviado y que de repente aparece y que nos pinta a un Roque de 23 años dándonos su visión sobre Neruda, sobre la Revolución Cubana. Y en fin, esa realmente ha sido la tarea del museo, ¿verdad? Y aparte de esto, tenemos varias exposiciones sobre Roque Dalton que van por todo el territorio nacional llevando a las nuevas generaciones el legado de Roque por todos los centros escolares en los 14 departamentos del país. Y actualmente también nos hemos lanzado con la línea de llevar a los jóvenes de raíces salvadoreñas que viven en los Estados Unidos. Hemos comenzado en Boston, vamos a ir a Long Island para acercar la vida y obra a esas nuevas generaciones que están fuera del país. No sé si me equivoco, ustedes como conocedores me corrigen. Una de las obras más conocidas de Roque Dalton es el Poema de Amor, probablemente por la musicalización que se ha hecho. Incluso en otros países, cuando se habla de Roque, te citan el Poema de Amor. También los especialistas dicen que Roque fundó toda su obra, por supuesto, en su conciencia política, pero desde la ética y desde el humanismo. Son inseparables de la obra de Roque Dalton. ¿Comparten ustedes esta apreciación? Bueno, sí, de hecho, bueno, siempre en los estudios académicos a veces se le trata de dividir a Roque. Yo creo que es bien difícil tratar de dividir, pero sí, de hecho, cuando comienza su infancia y todo lo que en su contexto él va desarrollando, va adquiriendo esa conciencia humana, ¿no? De hecho, salir del país también y saber el contexto le va dando toda esa conciencia crítica. Entonces yo creo que en ningún momento podemos decir que se separa, ¿no? Va unido lo que Roque, y sobre todo eso lo plasma en sus poemas, ¿no? O sea, habla siempre de la cotidianidad del salvadoreño, ¿no? Habla siempre de los oprimidos. Entonces yo creo que eso siempre va a raíz de también que adquiere su conciencia ya de izquierda, ¿no?, como revolucionaria. Ustedes que han profundizado, Santiago, en la obra de Roque Dalton, dicen que un escritor audaz, poética y políticamente, por lo mismo una figura compleja, es decir, su obra y su figura es compleja. ¿Lo han confirmado ustedes esto? Sí, evidentemente la complejidad de Roque y sobre todo esa complejidad tiene más complejidad a partir de ocultamientos y silencios que han habido en torno al Roque político, al Roque revolucionario, ¿verdad? Y quisiera agregar ya que estás hablando del poema de amor,
cuando yo me acerqué a Roque, para mí Roque fue un gran espejo que nos devolvía nuestras identidades. Roque, el gran espejo que nos pinta como pueblo luchador, como pueblo. Y precisamente sobre el poema de amor quiero invitarles el 1 de septiembre a una exposición que vamos a montar en la Casa Tomada que se llama Poema Lejano de Amor. Y son fotografías de salvadoreños de la diáspora. Y cada fotografía va acompañada de un fragmento del poema de amor. Y al ver esas fotografías me convenzo cada vez más de eso que mencionaba, de ese Roque que nos pinta, de ese Roque que nos representa con una poesía profunda y muy potente. Muy bien, a partir del 1 de septiembre. En la Casa Tomada. ¿Va a durar algún tiempo? Va a durar, la exposición? sí. La invitación es para que nos acompañen en Poema Lejano de Amor, con fotografías de Mario Quirós, un joven talento que está en Boston y que ha retratado estos rostros, los hacelotodos, ¿verdad? Los comelotodos, y que une poesía e imagen de una manera extraordinaria. Muy bien. Eric, otro aspecto de Roque, que a pesar de su contenido político en sus escritos, en su poesía, nunca se separó del humor, dicen. El humor de Roque es muy característico. En este tiempo, estamos en el año 2015 con una crisis de violencia, de inseguridad, probablemente la más aguda que ha vivido el país en los últimos años. ¿Qué tendríamos que rescatar nosotros de Roque Dalton, la gente que nos ve a través de la televisión? Yo creo que la poesía de Roque Dalton tiene vigencia. Bien lo planteaba Santiago, nosotros nos vemos en la palabra, en la poesía de Roque Dalton. Roque nace 3 años después de un golpe de Estado en el 32. Sus 40 años los vivió bajo dictadura militar, es decir, un Martinato sin Martínez. Pero a pesar de eso, la agudeza, el aguijón, el humor negro, el sarcasmo, la ironía, el amor puro también se ve reflejado en la poesía de Roque. Y una muestra tan sencilla es el poema de amor, que lo mencionaste hace un momento. Creo que a nadie le gusta que lo estén tratando como nos trata Roque en el poema de amor, pero es tan hermoso cuando él también se incorpora dentro de eso, cuando dice mis hermanos, mis compatriotas. Pero antes de eso ya nos ha pegado una gran puteada, ¿verdad? Entonces, sí creo que Roque tiene esa vigencia actual. Yo, considero que no hay nada que rescatar de Roque. Roque hay que rescatarlo todo. Hay que rescatarlo todo. Roque tiene esa vigencia de lo que dijo hace 40, 50 años, lo podemos extrapolar en este momento. Creo que lo que tenemos que rescatar somos nosotros. Rescatar la lectura, la memoria que nos dejó plasmada, porque ahí están. Y en este caso es de admirar también el trabajo que organizaciones como el MUPI están realizando. Paradójicamente, administraciones de izquierda no están generando nada a partir del trabajo de la obra poética de Roque Dalton. Paradójicamente la derecha lo hizo con un compendio de la obra completa de Roque Dalton. Eso para los intelectuales, los académicos, los poetas, que nos interesa el trabajo de Roque Dalton, también es una bofetada en la cara. ¿Qué estamos generando en este momento? Es una de las preguntas base. Creo que nosotros tenemos que rescatar de alguna manera la ética, tenemos que rescatar la memoria de un pueblo, no solamente de Roque. Roque, ahí está su obra, está su legado. La invitación es para que nos inmiscuyamos, leamos, investiguemos y hagamos de Roque lo que Roque es universalmente. En otros países lo celebran, le cantan. Y en nuestro país, desafortunadamente, no lo festejamos como en otras latitudes. Sí, yo Santiago. quisiera hacer tú hacías una pregunta en relación a qué nos dice Roque en este momento de violencia, de esa violencia que tiene raíces tan antiguas como 1932. Y ante esta situación angustiante que vivimos, yo creo que Roque muy puntualmente lo que nos dice
leyendo sus ensayos, leyendo su poesía, es algo muy sencillo, muy simple. Toda paz es frágil si está cimentada en la injusticia. Muchas gracias, Santiago. Vamos a anotar esa sentencia. ¿Qué pasó con Roque Dalton? No me refiero a la persona de Roque Dalton, ¿qué pasó con su vida? Es decir, Roque tuvo la suerte que tienen grandes personajes de la historia, que corrió la suerte que corrieron también miles de salvadoreños. En este tiempo se puede escribir con lenguaje revolucionario. En el tiempo de Roque Dalton eso implicaba la muerte, ¿verdad? Pero Roque encontró la muerte no del régimen, de parte del régimen, sino dentro. ¿Qué pasó con la figura de Roque Dalton a juicio de ustedes, que 40 años después, desde aquel 1975, no tenemos una versión, digamos, por esto, y así fue que mataron? Hay versiones. ¿Qué fue lo que pasó? Su complejidad hizo... ¿Qué pasó con Roque Dalton? Quizás, nosotros en alguna medida lo vemos en ese sentido, que Roque prácticamente todavía es una persona que es un poco, por decirlo así, no grata, ¿no? ¿Y todo esto por qué? Porque al final Roque siempre fue bien crítico. Dentro de la misma izquierda también fue bien crítico. Y parte de eso es lo que sucedió, ¿no? Ya lo que pasó con Roque, su asesinato. Entonces, aún en la actualidad, todavía Roque es un personaje todavía un poco incómodo, correcto. Entonces, creo que prácticamente por eso, y ahí viene lo que dice Eric, ¿no? Todavía no se rescata o no se... ¿Estará ligado esto a que dos gobiernos de izquierda no han hecho algo, digamos, significativo por Roque? Totalmente. Porque es incómoda la figura. Roque Dalton planteaba que el poeta solamente puede ser enemigo, servil o payaso. Y Roque adoptó la postura de ser enemigo de la injusticia, enemigo de la mediocridad, enemigo también de la falsedad, de la mentira, y a través de la palabra, que es el compromiso ético, estético, político, revolucionario de todo escritor, decidió denunciar y anunciar también, o sea, tener su poética a partir de su experiencia como militante político. Roque es un ser incómodo. Fue incómodo y por la incomodidad que ocasionó fue asesinado y todavía continúa siendo incómodo para muchos. Por eso también hay una ausencia de hacer, hay un sentido de omisión. Sabemos que hay muchas versiones sobre el asesinato de Roque Dalton, pero desde la institución no se plantea nada. Desde las autoridades competentes que le corresponde darle seguimiento a este proceso, se dice absolutamente nada. No podemos hablar de una versión en absoluto, hay muchas versiones, pero por un principio de ética, por un principio también de reconciliación, por un principio de justicia restaurativa, los salvadoreños, las salvadoreñas merecemos conocer la verdad de casos como Monseñor Romero, como Roque Dalton, de las grandes masacres que se dieron, que son muy significativas. Roque Dalton, al igual que Monseñor Romero, son figuras que aglutinan muchas otras figuras. Roque Dalton es un poeta que fue asesinado, pero también hubieron muchos otros poetas que fueron asesinados en el conflicto armado. Pero Roque Dalton es como la vanguardia, es como el referente, y si no se solventa, no se tiene una respuesta de este caso... Hay una deuda. Exacto, no se van a tener respuesta también de los otros casos. Sí, y una deuda, hablando de omisiones, yo creo que las universidades y los investigadores tienen esa gran deuda de explorar, para decir algo, el Roque pensador, el Roque revolucionario, el Roque político. E inclusive nosotros ahorita nos hemos metido a explorar una parte de Roque que no se había tocado, que es Roque, padre de familia, Roque y Aída. En ese sentido, hemos ido a La Habana y hemos comenzado también a explorar, porque Aída es un personaje clave en la obra poética, en la obra política, es la albacea de Roque, es la que guarda sus manuscritos, la que conserva esa memoria poética, y se había dejado
en oscuridad, ¿no? Sí, Entonces, fue con Aida que fusiló la noche. así es. Muchas noches fusiló. Muchas noches. Y bueno, yo creo que eso, tenemos una gran deuda en relación a la investigación sobre el legado de Roque. A Roque no se le ha hecho justicia, no solo en el sentido este que están diciendo, que por supuesto hay que seguir exigiéndolo, sino, me parece a mí, así como, valga la comparación como el señor Romero, que se quiso invisibilizar, silenciar, de alguna manera se ha rescatado, la obra de Roque Dalton no ha sido conocida como lo está haciendo la de Monseñor Romero, ¿verdad? Entonces, quizá ahí deberían ir los esfuerzos. Se nos ha terminado el tiempo del espacio. Quisiera yo pedirle qué consejo le dan a la gente que nos está viendo. Yo estaba escudriñando, ahí tiene 13 poemarios, una novela, un testimonio, 3 piezas de teatro por lo menos, cuentos, reseñas críticas, ensayos literarios y políticos, dispersos en muchas... Es decir, imagínense, 40 años, ¿cuánto le faltaba a este hombre quedarnos, verdad? Y sin embargo se conoce poco ahora, o conocemos poco la obra de Roque Dalton. ¿Qué le dicen ustedes a la gente que está en su casa viéndonos, que está en su trabajo, que está descansando sobre Roque Dalton? ¿Qué llamados le hacen a nuestra teleaudiencia de Mirada? Roque Dalton es un ecosistema literario. Su trabajo precisamente forma parte del patrimonio literario de la humanidad. Como todo ecosistema, hay una biodiversidad tremenda y podemos apreciar al Roque político, al Roque revolucionario, al Roque literato, al Roque académico, al Roque ensayista, al Roque narrador, al Roque también humano con su familia. Lo que yo les recomiendo es que lean a Roque. Es la mejor manera de guardarle la memoria, de fortalecer también nuestro tejido social como memoria histórica. Leamos a Roque, disfrutemos a Roque, que sin duda para estos momentos de soberbia en la que estamos viviendo, Roque puede ser un buen elemento, un punto de cohesión para las y los salvadoreños. Gracias, Eric. En nuestro caso, a los jóvenes que nos están escuchando, jóvenes estudiantes de ciencias sociales, la invitación es que vengan a investigar el archivo de Roque que reposa acá en el Museo de la Palabra y la Imagen, y que puedan hacer también horas sociales relacionadas con la investigación sobre este legado. Este nuestro último Roque. trabajo, ¿dónde se puede adquirir, Santiago? En las librerías, En librería. o acá en el Museo de la Palabra y la Imagen. Okay. Sí, bueno, Eric. quizás para los jóvenes, ¿no? Yo creo que al final Roque, más allá de querer, o en la cotidianidad de la sociedad salvadoreña, quizás muchos ven a Roque como aquel personaje aislado, ¿no? O como que está en una élite. Roque es la cotidianidad, o sea, es salvadoreño, es solidario y sobre todo un ser humano, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se debe rescatar, como se decía en este tiempo, esa solidaridad con el salvadoreño. Pues, o sea, Roque siempre amó a su patria, pues, amó a su país, y yo creo que ese es un legado que se debe conocer, y sobre todo en la sociedad, para que se refuerce, ¿no? Se refuerce la identidad, se refuerce la solidaridad y se vayan quebrando estos estereotipos de violencia que se están dando en este momento. Gracias, Eric. Muchas gracias, Alexander. Eric, muchas gracias. Santiago, ha sido muy enriquecedor. Lastimosamente, tenemos limitado el tiempo. Gracias por acompañarnos. Los vamos a seguir molestando. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por estar con nosotros. Esperamos que esto haya sido una probadita para que ustedes sigan comiendo de esta gran herencia, de esta joya que tenemos en el país y que no la hemos sabido valorar. Hace falta hacer justicia y conocer qué pasó con Roque Dalton.